Toda la provincia a través de radio y televisión del Neuquén. Bienvenidos, buen día a vos que te estás sumando. Hoy será una gran jornada de día jueves y por supuesto nosotros contándote toda la actualidad, todo lo que está sucediendo y la presentación del libro muy importante para conocer la realidad no solamente de nuestro país, sino de Latinoamérica, de lo que está ocurriendo en Brasil y por supuesto cómo impacta en Latinoamérica, cómo impacta en nuestro país, en la Patagonia. Esto lo va a develar a continuación Pablo Gutiérrez. Él es profesor de la Universidad del Comahue, allí lo observamos en pantalla. Pablo, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿contento por este libro? Sí, muy contento porque es un libro cuya presentación ya lo hicimos en Brasil, está ahora siendo traducido y en un mes más ya sale en una editorial en español en Argentina y que habla básicamente del caso Lula. Caso Lula, así se llama. Caso Lula, exactamente, que relata un poco todas las realidades que rodean al expresidente Lula, las investigaciones judiciales y cómo esto se ensambla en un panorama electoral, ¿no? Y cómo las democracias conviven entre las tensiones de las investigaciones judiciales y una alta legitimidad que tiene el expresidente Lula. De hecho, está siendo postulado para octubre del año que viene competir en las elecciones y según todas las encuestas es el que más mide, ¿no? Y paralelamente tiene un proceso judicial que está vigente ya hace un año o 2 años atrás por determinados temas supuestamente de corrupción. Un hombre fuerte, Sí. No solamente en Brasil, sino en Latinoamérica y también a nivel mundial. Bueno, estamos hablando de un país como es Brasil. Hacías referencia a diferentes temas dentro de este libro. ¿Uno de ellos? Uno de ellos es esto, la tensión dentro de los sistemas democráticos, la tensión entre un líder mundial, un líder global, un líder en su propio país, a partir de las políticas públicas, especialmente las políticas públicas respecto de la lucha contra la pobreza, con subir a estándares mínimos de dignidad de personas, a personas que estaban por debajo de los niveles de pobreza grave en Brasil. Le has dado la posibilidad, las políticas públicas de Lula, de poder asistir a las escuelas, de continuar sus estudios en las universidades, de una gran inserción laboral. Estás hablando de millones de personas. Uno cuando habla en estos niveles de Brasil, te habla de 44 millones de personas que estaban bajo la línea de pobreza y parece un número escalofriante, ¿no? Y bueno, toda una política pública llevada adelante por un partido, como es el Partido de los Trabajadores, encabezado por el expresidente Lula, continuado luego por Dilma, su sucesora, que fue derrocada ilegalmente en Brasil. Esto tiene efectos a nivel mundial, ¿no? Claro. Y hay casos muy conocidos en otras partes del mundo y que son estudiados expresamente por académicos, entre ellos varios conformamos una red a nivel mundial, que es esta discusión que se está dando en el mundo de cómo con la utilización de la interpretación y la aplicación abusiva de determinadas normas, se logra a través de una conjunción entre medios de comunicación, determinados medios de comunicación y determinadas posturas judiciales, de activismos judiciales en algún sector, se logra excluir de la carrera electoral a un líder como es el del caso Lula. Esto es estudiado de los ámbitos académicos, de las distintas ciencias, antropólogos, sociólogos, politicólogos y lógicamente también la parte que nos corresponde a los abogados. Es un tema complejo porque la gente... Interesante. Te escucho y me dan ganas de leer el libro ya. Sí, es interesante el tema, sobre todo si vos lo revisás a partir de algunas situaciones que están sucediendo en toda Latinoamérica, claro, con expresidentes latinoamericanos, ¿no? Es un tema que se viene estudiando hace tiempo, me parece que hay que prestarle atención. Y estos temas porque se plantean en dicotomía, investigación sí, investigación no, corrupción sí, corrupción no. Este es un eje falso. La corrupción debe ser investigada, debe ser sancionada y debe ser castigada. Por eso algunos sostienen incluso que es un delito del orden de la lesa humanidad, porque atenta con la humanidad toda, distrae fondos públicos para la distribución del mundo y la humanidad. Este es un punto. El segundo punto es que cualquier tema de corrupción debe ser luchada, investigada, sancionada desde el propio Estado de Derecho, no violando el propio Estado de Derecho.
Esto se ha dado claramente en el caso Lula. Lo estudian las distintas universidades, como te decía, en el mundo, y es el paradigma del libro de lo que no se debe hacer, de cómo luchar contra la corrupción correctamente, cómo deberían ser las reglas, y no de esta forma, violando el debido proceso, por ejemplo, que es una garantía no técnica jurídica. Es tan importante como la libertad, como el acceso al trabajo, como la libertad de prensa, de expresión. Violar el debido proceso es violar la garantía mínima que tenemos cualquier ser humano en este planeta, de que debemos ser todos iguales ante la ley y juzgados ante un tribunal independiente, imparcial y con determinadas reglas. ¿Por qué digo esto? En el caso Lula, por ejemplo, se ve claramente cómo a través de una figuración y de un artificio de tipo jurídico se lanza una investigación, y en esa investigación penal expresamente el juez que inicia esta investigación dice: como este caso es sumamente complejo, vamos a fijar reglas procesales especiales para este caso. Es decir, se viola, entre otros, esa garantía fundamental que tienen los sistemas modernos de derecho, en que vos no podés ser sometido a un proceso penal si no es por reglas anteriores. Te crean reglas específicas bajo la excusa de que es complejo el tema y que la operación de corrupción que supuestamente se investiga tiene tantas complejidades que el sistema jurídico tal cual está diseñado no es apto. Y eso habilita, en principio, a un juez a crear reglas propias para investigar ese caso y, lógicamente, esas personas. Qué casualidad, al expresidente Lula. ¿Qué lleva a escribir un libro con estas características, a investigar justamente para poder llegar a presentar a la sociedad, al mundo, un libro que cuente el caso Lula ahí en Brasil? Lleva el profundo sentimiento latinoamericano, el profundo sentimiento por nuestras democracias, que nos ha costado conseguir sostener, consolidar y ampliar, el profundo respeto por el Estado de Derecho y las reglas a las que nos debemos someter todos, porque habla de nuestra libertad y nuestra igualdad, y habla también de un ejemplo hacia el mundo y hacia toda Latinoamérica, para poder expresar que hay determinadas zonas de las democracias que tienen que repensarse. A mí me gusta siempre decir esto de cómo democratizamos a nuestras propias democracias. A nuestras democracias nos falta discutirlas, hablarlas y sostener que hay límites que no se pueden pasar. Y estos límites son propios de las propias democracias, y ese límite se llaman derechos humanos. Un libro que lo podemos aplicar en la realidad a nivel mundial, país, provincia, región, localidad, claro. Sin lugar a dudas. Hay fenómenos que están sucediendo, que se engarzan dentro de esta mirada que te estoy compartiendo, y por eso a veces los fenómenos políticos hay que tratar también de analizarlos interdisciplinariamente, tratar de darle algún rigorismo científico para luego tratar de trasladárselo a la población, la transferencia desde los centros universitarios hacia nuestras sociedades, para explicarle por lo menos cuáles son las miradas de algunos de nosotros que estamos investigando. De hecho, este libro ha generado la promoción de un instituto a nivel internacional. El instituto se llama Lawfare, está en inglés porque nace en la Universidad de Harvard, entre otras universidades, este instituto, que habla de esto, ¿no? El uso y abuso de la interpretación del derecho, las normas, con finalidades estrictamente políticas. Esto ha sido presentado ayer en Londres, hoy está siendo presentado en Roma, se va a presentar también el instituto en Estados Unidos, un poco para lograr empezar a empatizar con esta temática, con un caso que es muy claro, que es el caso Lula. O caso Lula, así se llama este libro del cual estamos presentando aquí en A Diario, para tentarte a vos a comprarlo. Recordemos que en un mes estará en las librerías de Neuquén. Exactamente, en un mes ya va a estar editado por una editorial de Buenos Aires y ya circulará por el país, y en marzo, a principios de marzo, en la Universidad Nacional del Comahue vendrán algunos profesores brasileros y presentaremos el libro en nuestra Universidad Nacional del Comahue. Ya fue presentado este libro. Fue presentado en Brasil. En Brasil, contanos acerca de esta experiencia.
una explosión fue. Es uno de los libros más vendidos en Brasil, uno de los libros que genera mayores tensiones, porque Brasil también está dividido, claro, a favor y en contra de Lula. La famosa grieta también se está viviendo en Brasil. Exactamente, muy parecida a lo que sucede en Argentina, en donde en esa grieta confluyen la ciudadanía, los medios de comunicación, el poder judicial. Es muy parecido. Hay fenómenos que, si recorremos Latinoamérica, quizás puedas encontrar ejes comunes. Podremos discutir sobre los diagnósticos y las consecuencias. Claro. Lo que no podemos desconocer es que hay ejes comunes en esta nuestra hermosa Latinoamérica que nos da muchas alegrías y a veces también nos da algunos dolores. Bien, como para ir cerrando, para aquellos que están en casa, que les gusta tener ese libro como para ir a tomarse un descanso, ¿no? Para viajar, para quedarse en casa y en esos minutos donde uno tiene tranquilidad, leer un buen libro. ¿Por qué tiene que elegir Ocaso Lula? Deberían elegirlo porque Lula es un referente mundial, como creo que lo es el Papa Francisco y algunos otros referentes mundiales. Y la historia de Latinoamérica, en parte, en estos últimos tiempos, se ha escrito a partir de Lula. Y esa sería la razón para quien le interesa la política, le interesa ver nuestra realidad latinoamericana y mirar hacia dónde vamos. Y por ahí, quizás, para leer algunas semejanzas, algunas diferencias, y cada uno poder tener su propia conclusión. Las universidades lo que deben aportar a nuestras sociedades es espíritu crítico y que cada uno determine cuál es su propia opinión. Perfecto. Compramos entonces el libro para poder disfrutarlo y de esa manera conocer este libro que lo queremos mostrar. ¿Puede ser, Fabi? Esta es la tapa, con la misma tapa. ¿Estará siendo editado? En español, pero sí, en español. La misma tapa, Muy exactamente. Bien. Son todos profesores brasileros y la verdad que he tenido el gran privilegio, la deferencia por parte de ellos, de ser el único profesor fuera de Brasil que ha escrito en este libro. Así que en ese sentido muy contento. Muy bien. Y el próximo año, la presentación, nosotros aquí con las cámaras de A Diario Vendrá vamos a alguno estar. de los profesores, si les parece bien, a compartir con ustedes. Por supuesto, vamos a ir practicando el idioma un poco entonces. Sí, sería bárbaro. Y después podemos ir a Brasil también, ¿no? ¿Por qué ya no? de turismo. Claro, ahí está. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Usted por el espacio. Que tengas una excelente jornada. Pablo Gutiérrez, profesor de la Universidad del Comahue, hablando de este libro tentador, Ocaso Lula. Ya muy pronto, en un mes, estará en las librerías de todo el país. Nosotros continuamos. Sole, vamos con vos.